si entraste a este video, de seguro que debes estar pasando por uno de esos días o semanas difíciles. Te sentís desorientado, aturdido, vas caminando en modo piloto automático, reaccionando a la vida pero sin pensar. Pero tranquilos porque hoy veremos una historia que nos ayudará a enfrentar este problema. Así que vamos a ir allá a Primera de Samuel, capítulo 30, y vamos a ver en la historia del día de hoy cómo enfrentarnos al problema del aturdimiento. Y ustedes me pueden decir, he escuchado esa palabra, pero no sé bien qué significa. He sentido muchas veces esa palabra, me siento aturdido, pero muchas veces repetimos las cosas sin saber lo que significa de verdad. Y lamentablemente muchas personas en el mundo están pasando por esta condición y no lo saben. Y lo más asombroso de todo es que los cristianos también están pasando por esta situación. Hermanos, el aturdimiento es una desconexión o un mal funcionamiento entre la parte racional del cerebro, de la corteza prefrontal, y la parte emocional del ser humano, el famoso sistema límbico. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hoy lo vamos a ver. ¿Por qué está pasando esto? Y nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por situaciones similares a las que vamos a ver hoy. Hermanos, el aturdimiento nos saca del eje, no nos deja pensar bien, pero tiene muchas causas. Así que vamos a ir viendo el texto y vamos a ir analizando esas causas a medida que vamos avanzando en el texto. Vamos a ir allí a 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 en adelante. Y dice así, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev. Para entrar un poquito en el contexto, David estaba viviendo en la tierra de los filisteos y fue convocado para ir a pelear contra su mismo pueblo, o sea, contra los hebreos. Y los caminos de Dios nosotros sabemos que son realmente misteriosos. Pero la mayoría de los príncipes de Filistea le dijeron al otro príncipe que había convocado a David y les dijo, dice, ¿cómo nosotros vamos a tener en nuestras filas a David para pelear contra su mismo pueblo? Y si no te estás dando cuenta de que David puede simular que nos ayuda, se da media vuelta a la batalla y en vez de tener un aliado tenemos un enemigo. Entonces llegan a un consenso y mandan a David hacia la aldea donde él estaba viviendo, allí en Filistea. Y pasa algo muy, pero muy particular que ahora lo vamos a ver. Entonces dice así el verso 1. Y vinieron a Siclag al tercer día los de Amalec y habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Hermanos, David es convocado para pelear contra su mismo pueblo. Le dicen que de ninguna manera él puede pelear esa batalla y lo mandan de vuelta a Siclag, donde él estaba habitando. Y al llegar allí se encuentra con un panorama, hermanos, realmente desolador y devastador. Y acá vamos a empezar a ver las causas o los motivos que causan justamente el aturdimiento, ese estado de estar aturdido en el ser humano. Y investigando un poquitito, hay ciertos detonantes del aturdimiento.
Pueden ser físicos como un golpe, un impacto emocional fuerte, estrés sostenido, exceso de información, sustancias nocivas y un shock espiritual o emocional. Y ahora la pregunta, hermano, es, ¿a ustedes qué le parece eh, lo que sintió David al llegar a ese lugar? Imagínense que ustedes van a trabajar como todos los días, llegan a su casa y su familia es secuestrada. Y no son secuestrados por monaguillos, son secuestrados por gente realmente malvada. ¿Cómo quedarían ustedes? ¿No quedarían aturdidos? En la misma forma quedó David, y no solamente David, sino todo el ejército que estaba detrás de él. Y la cosa se empieza a poner feo, porque aquellos hombres respondían a David y fueron a la guerra con él, y cuando vuelven se encuentran de que todo lo que ellos tenían había sido quemado, asolado, y lo más importante, su familia había sido secuestrada. Imagínense cómo estaría la mayoría de estas personas. Y la historia no se queda aquí, porque se pone aún peor. Miren lo que dice, vamos a retomar en el verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie le había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Hermanos, como veníamos diciendo, estas personas llegan a aquella ciudad, a su aldea, y encuentran que el mundo que ellos conocían estaba realmente devastado, asolado, y el tesoro más grande que ellos tenían había sido arrebatado, que era la familia y sus esposas. Y ellos empezaron a tener esa crisis emocional y quedaron realmente conmocionados. Realmente quedaron en un estado de aturdimiento. Vamos a repasar las causas de este estado, porque varias de ellas aplican a nuestra vida. Un impacto emocional fuerte, como los que tienen estas personas, un exceso de información. Imagínense ustedes llegando a esa aldea y ven que todo está desolado, que todo está en ruinas. Es un exceso de información que automáticamente te flashea la mente, te la deja frita. Nosotros, o por lo menos gente más o menos de mi edad, yo tengo unos 33 años, todos conocimos las famosas computadoras viejas, aquellas Pentium 3, las Pentium 4, aquellas computadoras que vos las prendías y tardaba tiempo en prender, y de repente queríamos ejecutar 2 o 3 programas juntos y el sistema operativo seguía corriendo, pero se trancaba todo. Hermanos, ese exceso de información causa este aturdimiento en nuestras vidas. Un shock emocional, una traición grande que también puede darse en nuestras vidas. Y estos muchachos llegan a ese lugar y se encuentran con toda esta situación. Ese exceso de información, ese shock espiritual y existencial que marcó su vida. Y esto, y esto no se queda solamente acá, porque empieza a empeorar. Porque
ellos empiezan a reaccionar instintivamente y quieren descargar y desahogar todo eso que les pasó con una sola persona. Y miren lo que pasa. Entonces, David y la gente con la que estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Y miren el verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hermanos, este estado de aturdimiento trae consecuencias. Y nosotros empezamos a reaccionar de una manera instintiva y no podemos pensar con claridad las cosas que hacemos. Y esto fue lo que le pasó no solamente al pueblo, sino también a David. Pero a David se le sumó otra carga más. Es que el pueblo quería apedrearlo. El pueblo quería desquitarse con él por ir a la guerra cuando no tenían que ir. Cuando ellos no podían pelear contra su mismo pueblo. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces pasamos mal y con alguien nos queremos desquitar. Y esta no fue la excepción a la regla. Ellos querían apedrear a David. Imagínense que David estaba pasando por la misma angustia que ellos y el pueblo que era su líder, o sea, David era el líder de su pueblo y su pueblo lo respaldaba, ahora lo tiene en contra. Imagínense en cómo estaría David. Y eso nos lleva a las consecuencias. A las consecuencias de todo esto, los efectos que trae en el hombre. Y yo anoté algunas. Reacciona más de lo que reflexiona. Agarraron piedras inmediatamente para apedrear a David. Se vuelve impulsivo o extremadamente pasivo. Hermanos, el ser humano muchas veces tiene las dos caras de la moneda. Puede reaccionar violentamente, como hay personas que cuando se asustan, en vez de reaccionar metiéndose abajo de la cama, reaccionan violentamente como un instinto de supervivencia. Y esta gente reaccionó de una manera muy impulsiva. Querían apedrear a David. Puede perder la identidad momentánea. Hermanos, ellos desconocieron a David. Desconocieron quién eran ellos también. Porque ellos eran los soldados del ejército de David. Una desconexión afectiva que la vimos también acá. ¿Cómo alguien puede pasar del amor al odio en tan solo un segundo con ver una imagen? Eso es porque el sistema racional del cerebro se desconecta del sistema emocional y se arma una mezcolanza ahí. Y esto nos lleva por un mal camino. Es más manipulable, disminuye su discernimiento moral. Bueno, esto conlleva con lo anterior, porque estas personas, la moral, el sentido moral que ellos tenían bajó abruptamente, queriendo lapidar a su líder, y se anestesia emocionalmente. Y esto, hermanos, causa cosas también aún peores, porque miren las señales que puede emitir a los terceros, además de todas las que vimos. Muchas veces dicen, me da lo mismo la vida, si me va bien o si me va mal, me da lo mismo. Vimos las causas que pueden afectar a los terceros, pero miren las que causa en el individuo mismo. Dice postergación constante, que esto va un poco también con la depresión.
¿Cuántas veces venimos postergando para adelante porque no podemos, realmente no podemos pensar, no podemos hilvanar dos ideas juntas sin que quede una nube entre el medio de ellas? La desconexión afectiva, como vimos, y esto, hermanos, lamentablemente está pasando en la sociedad, que es el tema de encontrar refugio en diversas drogas. Y tenemos drogas varias, ¿verdad? Las que no son legales y las legales y sociales, como conocemos, como el alcoholismo, el tabaco, el juego, porque no pueden hilvanar una idea, se vuelven manipulables. Y espiritualidad mecánica sin convicción. Y esto pisa algunos callos, señores de nuestra vida. ¿Por qué? Y porque cuántas veces nosotros vamos en modo piloto automático a la iglesia. Millones de veces nos ha pasado que vamos en modo piloto automático a la iglesia, y si voy, voy, si no voy, me da lo mismo. O voy porque, bueno, pasan linda música, converso con algunos hermanos y me puedo olvidar un poco de la conmoción y el aturdimiento que tengo. Pero esto es el lado más oscuro del paisaje. Pero al principio del video dijimos que esta historia nos iba a ayudar a salir de este problema. Y ustedes me pueden decir, pero hermano, usted lo que dijo es todo un cuadro oscuro. Pero en el mismo versículo 6, algo pasa que cambia la historia. Miren lo que dice. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Y acá vamos a ver la manera científica de salir del aturdimiento, y la vamos a juntar con la manera espiritual de salir del aturdimiento, porque una no anula a la otra. Y vamos a ver qué dice la manera científica, cómo se sale del estado del aturdimiento. Descanso real, reducir estímulos, silencio, conversaciones honestas, orden físico del entorno y recentrar el propósito. Y David en estos dos versículos, hermanos, hizo, sin tener un estudio, hizo todas estas cosas. Él cerró sus ojos y oró al Señor. Se fortaleció en Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que nosotros debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y David fue lo que hizo. Él cerró los ojos, oró a Dios y volcó toda la ansiedad, toda la impotencia, todo ese sufrimiento que tenía en 4 segundos con una oración a Dios. Cosa, hermanos, que ustedes, discúlpenme, y me incluyo yo en la misma bolsa, no lo estamos haciendo. Nosotros no estamos confiando en Dios, no estamos poniendo nuestra ansiedad, nuestro afán sobre Él. No lo estamos haciendo. Y David, en el verso 6 dijo, se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que le trajeran el efod para consultar a Jehová. Y eso, hermanos, involucra varias cosas. Primero, hacer silencio, un silencio que nosotros podamos pensar, pero también ese silencio deja hablar a Dios. Muchas veces nosotros queremos reaccionar con ese sistema límbico y hacerlo de la manera que
a mí me parece, y lo peor de todo es que no estamos pensando bien porque ya lo vimos. Y él hace esa pausa, habla con Dios, y otra de las cosas que me parece brutal de cómo se sale de ese estado son conversaciones honestas. Y nosotros sabemos que este mundo muchas veces te juzga y te juzga mal. Pero con Dios podemos ser 100% honestos aunque nos equivoquemos y estemos mal. Dios a su medida nos va a ir convenciendo de lo que estamos diciendo está mal, pero tenemos en quién derramar las lágrimas y no lo estamos aprovechando. Y David lo hizo. Tuvo esa conversación al cerrar sus ojos con Dios honestamente. Y miren lo que dice, orden físico del entorno y reencontrar el propósito. Así que vamos a ir ahí al verso 8. Y dice, David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hermanos, David hizo silencio, David conversó honestamente con Dios, David ordenó su entorno, porque él consulta a Dios, Dios le da una palabra y el entorno enseguida queda ordenado. Tiene esas conversaciones honestas con Dios y reencuentra su propósito. David reencontró el propósito, recobró la dirección de Dios, porque Dios le habla. Él no solamente se quedó con lo catastrófico que vio a su alrededor, sino que hizo algo mucho más importante. Oró a Dios para encontrar la dirección. Y esto nos lleva a otro versículo muy conocido, 1 Corintios 10, versículo 13, que dice que Dios nos va a poner un peso que nosotros no podamos soportar. Y que juntamente con ese peso, muchas veces Dios no lo quita el peso, y juntamente con ese peso nos está dando la salida. ¿Ustedes se piensan que David no tenía nervios de si encontraba a sus dos mujeres y a su familia en buenas condiciones al llegar a aquella tierra, a la tierra de los amalecitas? Él de seguro que iba nervioso, pero confiando en Dios. Entonces vemos que el peso va juntamente con la salida. Y la frutilla de la torta a todo esto nos da Romanos 12, versículo 2, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente a la mente de Dios, conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que dice este sistema, este mundo. Este mundo decía que todo estaba perdido. E incluso los camaradas que David tenía querían apedrearlo. Pero él no se adaptó a esa realidad. Él decidió renovar su mente, salir de ese aturdimiento y confiar en Dios. Hermanos, la vida muchas veces viene sin anestesia y golpea duro. Y no solamente golpea duro, sino que muchas veces viene y golpea en combo. Nosotros vamos al McDonald's o al restaurante que ustedes prefieran y dice, ¿usted quiere este menú en combo? Y no solamente le dan la hamburguesa, le da las papas y la bebida. Y muchas veces, sin pedírselo, la vida nos da no solamente la hamburguesa, sino que nos da las papas y las bebidas. Nosotros muchas veces tenemos que enfrentar, hermanos, esa gran bolsa de problemas que está la tentación, las pruebas de la vida,
y las pruebas de Dios. Y usted lo escuchó bien, las pruebas de la vida y las pruebas de Dios. Todo está metido en esa gran bolsa. Y muchas veces vienen las tres juntas, hermanos. Y nosotros, si entramos en un estado de aturdimiento, no salimos más de esa bolsa. Pero David hizo algo muy importante, que fue confiar en Dios. Y hermanos, todos sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros podamos sacar de todas esas historias que Dios decidió plasmar la receta para enfrentar la vida diariamente. Y David nos dejó una enseñanza muy poderosa en todo esto. Él no solamente no decidió quedarse con la realidad, no la anuló, no confesó ni decretó, ni dijo, mentira, mi esposa y mis hijos están escondidos atrás del matorral de la casa. Yo decreto, confieso y reclamo que mi familia va a aparecer caminando por ahí. Él nunca anuló la realidad. Él decidió confiar en quien podía cambiar esa realidad. Hermanos, confiemos en Dios porque Él es fiel y verdadero. Les dejo este mensaje para que ustedes puedan reflexionar. Si les fue de bendición, denle un me gusta, compártalo, dejen un comentario para que esta palabra no se pierda. Les agradezco de corazón y vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias, Señor, por tu ternura, te damos gracias, Señor, por el cuidado providencial que tú tienes de nosotros, Señor. Que podamos ser como David, que no solamente se quedó con la realidad, sino que confió en quien podía cambiarla. Señor, te damos gracias por todas las cosas y fortalece a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga.